Nuestro contacto con la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, con Abdeva, y en el caso de hoy vamos a estar dialogando con la doctora Miriam Rudaev, que es médica, psicoanalista, especialista en trastornos de alimentación. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola Mirza, un gusto estar hablando hoy con vos en esta mañana, sí, la última del invierno, Sí, por suerte, ¿no? tal cual. Bueno, gracias por convocarme para, hablar de este tema tan que nos convoca tanto, ¿no? Y es tan importante, ¿no? Que es la Exacto. alimentación y lo que comemos, ¿no? Además en estos momentos que estamos viviendo de tan difíciles, ¿no? Con la pandemia. Sí, y la pandemia tuvo que ver un poco en este trastorno, ¿no? Porque la gente se encerró y se encerró en la cocina también, ¿no? Empezó a cocinar, se agotó la harina en un momento. Sí, además los programas de cocina. Sí, abundancia, es cierto. Abundante, sí, realmente la comida, bueno, en realidad la comida y el sueño y todo lo que nos convoca diariamente, ¿no? Que forma parte de nuestros hábitos, empezaron a tener más protagonismo, ¿no? Empezaron a hacerse notar. Sí, por un lado es entendible, porque uno, pensando en los que salimos a trabajar durante toda la pandemia, imaginar a la gente que estuvo un año encerrada por miedo, porque no estaba la vacuna todavía, por un montón de cosas, claro. ¿Qué hacía en su casa? Con algo se entretenían y ahí estuvo entonces la cocina. Bueno, y cuéntenos, Exacto. Doctora, entonces, ¿cómo es esto de el trastorno alimenticio? Bueno, yo quisiera, digamos, siendo prácticamente la hora del mediodía, estamos seguramente todos pensando en qué comemos. Sí. Yo quisiera un poco hacer una introducción, ¿no? Y diferenciar, ¿no? Bueno. Entre qué comemos, cómo nos alimentamos y cómo nos nutrimos o no, ¿no? Porque son cosas muy relacionadas, pero no siempre van de la mano, y creo que tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo, ¿no? Es decir, comer es un acto por el que introducimos por la boca los alimentos, ¿cierto? Sí. Pero bueno, a lo que voy es que no siempre tenemos en cuenta que, por ejemplo, muchos que estuvimos internados o mal, necesitamos los alimentos, ¿no? Los nutrientes para vivir. Pero bueno, cuando no podemos comer y estamos internados, se pueden incorporar de otra manera, ¿no? Por sondas nasogástricas, sí, claro. Y alimentarnos, por otra parte, es consumir, ¿no? Estos alimentos que tienen nutrientes. Yo quiero hacer una distinción, ¿no? Porque cuando nos alimentamos hay distintos, ¿no? Tipos de alimentos. No solamente nos alimentamos de estos nutrientes tan esenciales como son los hidratos, que vienen con la comida, con los alimentos, ¿no? Que son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas necesarias para la vida. También hay alimentos intelectuales, ¿no? Como los libros, no sé, las actividades culturales, y también hay emocionales, espirituales, ¿no? Los miedos, los enojos. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en estos momentos, ¿no? Que ha tomado tanta prioridad la alimentación, están tan mezclados estos alimentos, estas necesidades, ¿no? Por otra parte, no siempre que consumimos estos alimentos, no siempre estamos nutriéndonos, ¿no? Si podemos pensar. Porque ya nutrirse es cuando estos alimentos los asimilamos, ¿no? Es decir, empiezan a formar parte de nuestra identidad, los incorporamos, ¿no? Y los podemos utilizar. Y yo creo que lo que nos está pasando ahora un poco, ¿no? En esta situación que estamos tan alterados, ¿no? Y recurrimos a estas primeras, a necesitar estos alimentos, ¿no? Tanto que se confunden un poco, ¿no? Tanto lo emocional como lo intelectual, como lo orgánico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando, no? Que estamos pensando tanto en la comida. Y yo quiero recordar, ¿no? Que desde que nacimos, ¿no? Estos tres tipos de alimentos están interconectados. A ver, cuando nacemos, ¿no? Cuando mamá nos da la teta, o bueno, si no es mamá, alguien que nos reciba, nos adopta, nos cuida.
Vos fijate, Mirta, que en ese momento no estamos recibiendo solo el alimento, ¿no? Estamos recibiendo el calorcito de mamá, Sí, sí. mamá nos habla, entonces nos está introduciendo en el lenguaje, en la cultura. Entonces vos fijate cómo estas tres cosas, ¿no? Están tan interrelacionadas que lo que me parece que pasa cuando hay trastornos alimentarios es que se confunde, ¿no? Estoy enojada y no quiero recibir alimento, o al revés, estoy ansiosa y como, ¿no? Es decir, las emociones y la alimentación están siempre ahí muy relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando no se tiene en cuenta esta íntima relación que existe, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Que es una pandemia que realmente, nada, no, es muy seria, ¿no? Es decir, termina con mortalidad, puede terminar con diabetes, colesterol, y con realmente la muerte, ¿no? Con problemas cardiovasculares. Uno se pregunta, ¿pero por qué? Es decir, se come tanto en tan grandes cantidades, ¿no? Es por hambre, ¿no? Y me parece que hay veces que hay como un vacío pero no es un vacío de hambre, es un vacío emocional, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy, o en la anorexia, ¿no? Por ejemplo, es que se rechaza al revés, ¿no? Es decir, Claro. se rechaza el nutriente, Ujú. ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué no? Es decir, que se está rechazando el alimento, o junto con el alimento se rechaza también el nutriente emocional, ¿no? De alguien que puede dar cosas, ¿no? Entonces, bueno, qué importantes son los tres alimentos y la capacidad de recibirlos, que es ahí realmente empieza la nutrición, porque si incorporamos alimentos pero no los podemos recibir, como por ejemplo en la bulimia, ¿no? Que bueno, se expulsa, se toma el alimento, pero después de alguna forma con laxantes o alguna otra forma purgatoria se elimina. Bueno, por supuesto hay enfermedades orgánicas donde estos alimentos no pasan, digamos, a la célula que es finalmente que la tiene que utilizar al nutriente, ¿no? Ujú. Y así pasa también con lo intelectual y lo emocional. No siempre que leemos un libro nos queda incorporado, ¿no? Claro. Cuando realmente lo podemos incorporar, las ideas de lo que leímos o de la obra de teatro que vimos nos deja pensando, y esas ideas no nos damos cuenta, pero empiezan a ser nuestras, y ahí es realmente donde nos nutrimos, ¿no? Porque si no, bueno, todos sabemos que hay obras de teatro o programas o libros que son pasatistas, que no nos dejan nada, ¿no? No nos aportan Y con nutrientes. la comida pasa lo mismo entonces. Y con la comida es exactamente lo ¿Y mismo. cuáles serían los alimentos que uno debería de elegir para que cumplan su función dentro del organismo? Claro, bueno, eso está, digamos, desde las ciencias de la nutrición. Que quiero agregar que me formé muy orgullosamente en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en nutrición, y en anorexia y bulimia en el Hospital Idahondo. Ajá. Y desde las ciencias de la nutrición, en la actualidad ejerzo el psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Desde las ciencias de la nutrición está totalmente, se sabe perfectamente según tablas, según cuánto medís, cuánto pesás, qué sexo tenés, cuánta actividad física, qué es lo que tenés que comer y lo que no, la cantidad, qué alimentos, es decir, no debe faltar alimentos que contengan hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, ¿no? Es decir, pero todo esto tiene que ser en determinada proporción y según cada uno, Claro. ¿no? Pero el tema es que desde la ciencia de la nutrición muchas veces, si no tenemos en cuenta esto que te estaba diciendo de lo emocional, de la alimentación, que siempre van juntos desde que nacemos, el médico puede decir, bueno, usted tiene que comer tanto verduras que tengan vitaminas de distintos colores, determinada cantidad de frutas que también tienen vitaminas, carne,
para las proteínas, y si es vegetariano, bueno, reemplazarlas por legumbres, es decir, una cosa muy pautada de conducta, ¿no? Pero resulta que si emocionalmente no estamos pudiendo cumplirlo, es imposible, ¿no? Y así empiezan los problemas, ¿no? De pasar de consultorio en consultorio y las recidivas. Y me parece que es esto lo que tenemos que tener, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo quiero contarte que hay un consenso desde la Sociedad Argentina de Nutrición, desde la Sociedad Argentina de Diabetes y desde la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, que hay evidencia científica que la cirugía, que es lo último en obesidad, cuando no se puede cumplir con el tratamiento médico, que dice que es realmente segura, eficaz e innovadora, pero que no reemplaza a los cambios en el estilo de vida. Y los cambios en el estilo de vida tiene que hablar con lo que hacemos en psicoanálisis, que son estas primeras emociones, este vínculo primario que se establece con el que nos recibe en este mundo, que hace que vivamos como vivamos y nos relacionemos con la comida desde un primer momento. Claro. Entonces, por más que vayamos al médico o nos hagamos la cirugía, pero si no podemos entender cuál es nuestro estilo de vida, esto no va a poder, no lo vamos a poder entender y no lo vamos a poder asimilar, no vamos a poder nutrirnos. ¿Entendés? Y bueno, lo que hacemos en psicoanálisis es esto, ¿no? Tratar, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con qué deseo, qué no deseo? ¿Cuáles son los conflictos por los que puedo comer o no? ¿De más o de menos, no? Y lo que trabajamos en cada sesión, los analistas, es este primer vínculo, ¿no? Que bueno, pudo haber fallado, o no fallado, digamos, nos hace humanos este primer vínculo y nos hace ser únicos y singulares en nuestra forma de relacionarnos con los otros, con la comida, con nuestro cuerpo, con todo. Cuando decimos estilo de vida es nuestra identidad. Claro, desde el nacimiento. Claro, entonces, bueno, cómo comemos, qué comemos, depende mucho de cada uno, de nuestra historia única y singular, además del sexo, la edad, nuestra actividad física, nuestra cultura, nuestra religión, si somos de Oriente o de Occidente, vamos a comer diferente. Nuestra situación económica, Mirta, tenemos que saber también, que, bueno, claro. No podemos decir, bueno, come carne cuando hay gente que sabemos que no accede, digamos, a las proteínas, sí, ¿no? Sí. A otro tipo de alimentación. Entonces, bueno, no podemos, me parece que es irresponsable decir, bueno, la dieta perfecta de lo que hay que comer es tal o cual, ¿no? Cuando, bueno, no se puede cumplir económicamente o por religión o por creencias o por costumbres o bueno, porque emocionalmente no podemos realmente. Entonces, bueno, me parece también que acá los nutricionistas cumplen un rol importante, ¿no? De acuerdo a la patología que tenga cada persona, poder hacer y esa charla que tendrán que tener, ¿no? Por supuesto, para no caer en comer lo que come el otro, que por ahí para mí no es bueno. Exactamente, la comida es única y singular de la persona, es decir, si una persona tiene un problema digestivo, por supuesto que tendrá que ver, por ejemplo, hay muchas personas que no pueden consumir leche porque no tienen la enzima para digerirlo. Claro. El diabético no tiene insulina. Entonces tendrá que ver qué hace con los azúcares. Es decir, cada persona es única. Claro. Por eso el nutricionista tiene que ver qué le pasa desde el punto de vista orgánico, pero cuando hay algo emocional, estamos los psicoanalistas. Claro, tiene razón en eso, claro. Sí, porque hay veces... Sí. Claro, porque hay veces que el médico sabe perfectamente lo que tiene que comer el paciente y el paciente también lo sabe, pero bueno, no hay veces que no se puede cumplir, ¿no?
Que el paciente no puede responder a ese. Se saben de memoria muchos pacientes, ¿no? Que bueno, que tienen que comer y que no, pero no pueden cumplirla. Entonces claro, uno se pregunta por qué. Eso, y cuando el paciente que ya tiene su diagnóstico y que sabe que tiene que cambiar, se sienta frente a usted, el tema es que usted contaba, ver de dónde viene esa persona, cómo es su vida, ¿no? ¿Qué afecto o no ha recibido, cómo ha sido su vida familiar y de contactos, y de ahí en más sacar un diagnóstico? Nosotros tratamos justamente de no hacer un diagnóstico, porque tratamos con cada persona de una forma totalmente, establecemos un vínculo único, así como esta primera relación es única entre un hijo y la mamá, o un hijo y con el analista. Se establece también un vínculo único y singular que no se da en otro ámbito. Claro. Y trabajamos en base a el psicoanálisis es el único, es una terapia donde se revive y se resignifica todos estos vínculos en forma tan primaria, tan emocional, ¿no? En cada sesión, ¿no? Estamos preparados, ¿no? Así como la herramienta del cirujano son sus manos, ¿no? La herramienta del psicoanalista es trabajamos con el inconsciente y las emociones, ¿no? Primero las trabajamos en nosotros, esa es nuestra herramienta, y trabajamos con las emociones y el inconsciente del paciente, conociendo el nuestro, por supuesto. Entonces el vínculo es muy primario, muy en las sesiones empiezan a aflorar todas estas emociones que de otra manera quedan, el paciente no las conoce. Claro. Nosotros la vamos descubriendo con el paciente, no es que nosotros de antemano sabemos. El paciente tiene un saber que desconoce y nosotros lo ayudamos a conocerlos. Y a sacarlo, digamos, ¿no? Y a sacarlo, exacto. Claro. Si no se puede pensar las emociones, se actúan. Y uno no sabe de dónde vienen. Claro, está bien. Y ahí también se actúan en conductas que por ahí son nocivas, ¿no? Como esto que estamos diciendo. Es decir, esto que nos está pasando, ¿no? Porque comemos muchísimo, estamos todos, las mayores consultas que estamos teniendo es, el sobrepeso, ¿no? La obesidad. Y uno dice, pero ¿por qué me refugio en la comida, no? Y tiene mucho que ver, nos estamos refugiando en la comida porque la comida está relacionada con estos primeros afectos, ¿no? Claro. Que tanto necesitamos. Claro, es cierto. Bueno, muy interesante, doctora, lo que nos ha contado. Le quería preguntar también sobre el simposio que va a haber en el mes de octubre. Sí, yo quería invitarlos muy especialmente porque, a los analistas nos gusta alimentarnos intelectualmente, además de emocionalmente, y con comida. Y tenemos el Simposio Internacional de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que va a ser del 26 al 30 de octubre, donde vamos a hablar, sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Sobre la esperanza, la incertidumbre. ¿Qué mundo nos espera, no? Después del COVID. ¿Va a haber un mundo después del COVID? La vida en el planeta y la humanidad toda, para poder pensar un poco todo. Quiero contarles que se pueden inscribir en nuestra página, que es www.abdeva.org. Y quiero también contarles que tenemos un centro asistencial, que es el Centro David Lieberman, que pueden entrar también a esta misma página o pueden llamar para una primera entrevista al 11-333-86429. Muy bien.
Bueno, Mirta. Bueno, ha sido un gusto, así también para mí escucharla, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno. Me sentí muy amable de tu parte, muy bien recibida y muy agradecida por este encuentro. Tendremos otro seguramente más adelante, doctora, así que ¿cómo no? Bueno, cuando nosotros tenemos un cronograma que nos van enviando, así que cuando volvamos a la charla estaremos en contacto nuevamente con usted. Ha sido muy amable y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, gracias.